elegir un trabajo más estable, más tradicional, versus tener un trabajo independiente que te puede dar más flexibilidad. Creo que a la medida que haya esa opción, creo que es válido. Bueno, la cultura organizacional hoy día se ha vuelto algo imprescindible y un eje de la estrategia organizacional. Cuando tú estás planificando cómo quieres hacer evolucionar tu negocio, es importante que tengas un foco especial en la cultura, porque la cultura es finalmente ese paraguas el que hace que las cosas sucedan. Es el que moviliza que las personas estén motivadas, es tu capacidad para atraer, desarrollar y fidelizar ese talento, y es lo que permite que los cambios puedan realizarse. La inteligencia artificial hoy día nos puede impactar de tres maneras en nuestros cargos. Por un lado, puede que no cambie mayormente lo que estamos haciendo. Por ejemplo, un veterinario. A un veterinario no le cambia mucho, ¿verdad?, lo que tiene que hacer en el día a día. ¿Por qué? Porque lo que tiene que hacer principalmente, ¿verdad?, de la examinación requiere todavía algo físico, entonces no hay un cambio muy importante. Luego hay otra serie de roles que son los roles que pueden ser aumentados por la inteligencia artificial y que son los roles que tienen ese potencial de poder aumentar significativamente su productividad, poder crear de una manera más rápida, tener otra calidad en su trabajo gracias a la inteligencia artificial. Así que en ese ámbito se va a intensificar la interacción humano-máquina. Y un tercer ámbito de roles que van a ser disrumpidos por la inteligencia artificial y que eventualmente va a haber un reemplazo. Por ejemplo, hay una carrera universitaria, ¿no?, la carrera de traductor. Hoy día todos hemos visto los videos donde aparece todo hablando, ¿verdad?, en español, en alemán, en chino, en japonés. Entonces eso también va a tener un cambio importante. Entonces esas son las tres maneras de cómo te puede impactar la inteligencia artificial. Y lo que estamos viendo en nuestro día a día es que las personas van a desarrollar sus cargos de tres maneras. Primero, hay labores que van a ser 100% humanas, que van a seguir siendo 100% humanas, ¿ya? La interacción probablemente con mi equipo, el entregar una retroalimentación, la parte más creativa de algún trabajo. Luego hay otra parte que tiene que ver con la interacción humano-máquina, humano-inteligencia artificial, y es cómo yo puedo usar la inteligencia artificial para que me ayude, ¿verdad?, para que me ayude a acelerar, revisar información, hacer informes, por ejemplo, generar ideas en torno a algo. Y hay otra parte que va a ser 100% automatizada, y esa parte la van a realizar agentes de la inteligencia artificial y que van a ser diseñadas de acuerdo a instrucciones autónomas para poder realizar una instrucción, y donde ni siquiera tú tengas que darle un prompt, no tienes que darle ni siquiera una instrucción, sino que lo va a resolver por sí mismo. Así que esas son las tres maneras en cómo vamos a poder realizar las tareas. Esto ya está empezando a pasar hoy día. Los agentes es algo que se está desarrollando aún, pero es lo que es parte de nuestro hoy día y parte del mañana. Es importante analizar el ciclo completo del colaborador. Retail es una industria donde hay mucha rotación, administrando más de 300 locales, ¿verdad? Hay mucho de gente que entra, gente que se va, entonces eso es algo muy intensivo que me tocó vivir en Walmart. Y ahí, por ejemplo, toda la fase de cómo se hacen las entrevistas, el proceso de selección y lo que es la inducción, el proceso de onboarding, es muy clave. Cómo tú le entregas, ¿verdad?, todas las herramientas, los conocimientos y también la información para que esa persona realmente tenga esa adherencia, se sienta identificado con la organización y empiece a verse reflejado en los valores de la empresa. Entonces, ahí hacíamos un hincapié muy importante en todo lo que tiene que ver con los procesos de bienvenida. Hay un proceso que funciona para todas las personas que trabajan en las tiendas y hay otro proceso que funciona para todos quienes trabajan en la oficina central. Depende de la industria, depende del tipo de empresa. En algunos está más avanzado que en otros. ¿Dónde se conoce más este tipo de trabajo? En el mundo del emprendimiento y las startups. Ahí se da con muchísima más frecuencia el poder ocupar profesionales de distintas partes del mundo, el hacer licitaciones, y para esto se usan otros portales de empleo que no son los portales que nosotros conocemos de todos los días. Portales como Upwork, Freelancer, Fiverr, ¿verdad? Eso es donde tú puedes publicar una oferta de empleo. Es un empleo que puede ser por un proyecto y que vas a hacer como una especie de licitación. Entonces, creo que eso hoy día está bastante presente en el mundo del emprendimiento, en las startups, y en el mundo más tradicional, más corporativo, todavía está muy poco presente. Yo te diría que de todos los países latinoamericanos donde más lo he escuchado es en Colombia.
Colombia sí es un país donde se está hablando mucho del trabajo fraccional y personas que dejan su rol como gerente de gestión de personas, hoy día ofrecen su trabajo como fractional CHRO, ¿verdad? Entonces como gerente de personas donde pueden trabajar y repartir su tiempo siendo gerente de personas tal vez de 2 empresas o de 3 empresas, de empresas más pequeñas que tampoco podrían pagar el sueldo completo. Entonces sí, te van a pagar un porcentaje y tú lo vas a hacer. Entonces yo diría que Colombia es lo que yo he visto que está un poco más avanzado. Ha habido varias discusiones en relación a la precariedad de este empleo independiente. Yo creo que la medida que sea una opción y que la gente tenga alternativas para elegir, que poder elegir un trabajo más estable, más tradicional, versus tener un trabajo independiente que te puede dar más flexibilidad. Tal vez no voy a tener beneficios o no por trabajar en esa organización, pero lo que yo más valoro tal vez es tener esa flexibilidad y a mí me acomoda trabajar para 2 empresas. Creo que la medida que haya esa opción, creo que es válido que existan esas dos maneras, ¿no? Porque muchas veces cuando tú trabajas para una plataforma, está todavía un poco difuso cuál es la obligación entre el empleador y los trabajadores. Y lo vemos porque son nuevos formatos de trabajo y como pasa siempre con las tecnologías, cuando se introducen nuevas tecnologías, la legislación avanza más lento, ¿verdad? Creo que todos lo vivimos con la legislación del teletrabajo, que durante la pandemia se aceleró, pero todavía hay muchas cosas que no están tan claras cuáles van a ser los derechos y las responsabilidades con respecto a, por ejemplo, los trabajadores de plataformas digitales, lo que está pasando con los trabajadores de delivery, ¿verdad? O de otro tipo de organizaciones. Entonces, yo creo que a la medida que haya esta opción, creo que las personas son libres de poder elegir. La gestión de la incertidumbre está representada por la sigla VUCA. VUCA significa volátil, incierto, complejo y ambiguo, y representa lo que estamos viviendo hoy día en un contexto donde podemos aplicar una solución y no necesariamente sabemos cuál va a ser el resultado, porque está cambiando todo el tiempo las variables, nuestro contexto, y eso habla de que los líderes hoy día ya no pueden ser los más listos, los que tengan todas las respuestas y los que tengan todas las soluciones. Entonces, creo que una de las lecciones más importantes que yo tuve en mi carrera es soltar, de que tú no vas a tener la respuesta perfecta, de que tú vas a tener un montón de dudas en lo que hay que hacer, y cuando soltamos es el momento también de pedirle ayuda a nuestros equipos, de reconocer la vulnerabilidad, de que tú no lo sabes todo, y el poder aplicar justamente este principio de inteligencia colectiva en que conversemos sobre lo que está pasando, cuáles son los distintos escenarios, cómo lo podemos hacer, y creo que eso hace que podamos entregar una respuesta adaptativa. Hay un modelo de liderazgo, ¿verdad?, de 2 profesores de Harvard que habla del modelo de liderazgo adaptativo justamente, y dice, los líderes tradicionales saben aplicar soluciones técnicas, que cuando yo entiendo muy bien el problema, yo sé cuál es la solución y sé cuál va a ser el resultado. Y cuando estamos en estos entornos que ofrecen incertidumbre, tenemos que movernos a desarrollar nuestra capacidad adaptativa, donde no sabemos realmente lo que está ocurriendo, no sabemos cuál va a ser la solución y no sabemos qué es lo que va a pasar. Y aquí nos habla de esta importancia de este líder que tiene que ser vulnerable, que tiene que saber navegar y que tiene también que saber pedir ayuda en cuáles van a ser las posibles soluciones que van a hacer. Y creo que cuando uno involucra a las personas en el diseño de las soluciones, hay un efecto muy importante, ¿no?, de motivación, de involucramiento y de que realmente estamos todos en esto, ¿no? O sea, ahí yo ya no le puedo echar la culpa a mi jefe que tal vez no supo hacerlo, sino que todos nos estamos haciendo aparte. Entonces creo que eso cada vez va a ser una parte más habitual de nuestra gestión cotidiana, así que desafío al liderazgo sin duda va a ser la clave. Y creo que otra cosa que está cambiando mucho es quién es líder. Cuando yo empecé a trabajar, el líder era quien ocupaba una caja en el organigrama y que tenía otras cajas de abajo. Y creo que ese concepto ya es obsoleto. Hoy día, líder es cualquier persona que tiene que movilizar a otros. Y bajo ese concepto, todos tenemos que desarrollar liderazgo.